época de oro del cine mexicano. Favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores considerados íconos en México y de Hispanoamérica, cuando se consideró que de verdad México había sido una verdadera industria en el cine. Sin embargo, era un cine muy familiar, lo cual es comprensible debido a que se trataba de cine comercial. Mientras tanto, en España se daba un golpe de estado por parte de los franquistas, dando lugar a la Guerra Civil Española. Un hombre, Luis Buñuel, se puso a las órdenes republicanas y se marchó a Francia para trabajar con la propaganda. Luis llegó a México en 1945 por intermediación de Fernando Benítez, se nacionalizó mexicano en 1949 y en ese país reinició su carrera cinematográfica. Luis en México dirigió Gran Casino, película poco exitosa de 1947, y después El Gran Calavera, una comedia con un rotundo éxito en 1949. Su productor de cabecera, Oscar Danziger, le sugiere que haga una historia sobre los niños pobres de México y que trabaje con Luis Alcoriza, un joven escritor. Buñuel camina por la ciudad, llega a Nonualco, a Tacubaya, a la Plaza Romy. Iba solo o acompañado por Luis Alcoriza. Buñuel se acerca a la gente de los barrios bajos para conocerlos, hablar con ellos, conocer cómo y por qué vivían así. En 1948 la película Nosotros los Pobres había sido un gran éxito y que catapultó a la fama a Pedro Infante. En esta, si bien sus protagonistas sufren, lo que se veía era más lo inocente que el público quería ver. Luis Buñuel, a diferencia de Ismael Rodríguez, no tuvo miedo de retratar la realidad por más cruda que fuera. A diferencia de películas como Nosotros los Pobres o Rey del Barrio que mostraban a los adultos, Buñuel se quedaría con los niños que hurgaban la basura y que vivían en la calle. Luis intentó contratar a Pedro Infante, pero este ya tenía mucho trabajo. Pedro de Urdimalas, que trabajó como guionista en Nosotros los Pobres, también fue guionista en Los Olvidados, pero pidió que su nombre no apareciera en los créditos, quizá porque tenía miedo de que esto afectara su carrera. Gabriel Figueroa, el director de fotografía, le preguntó a Luis Buñuel por qué filmar en los llanos a la Doctores si las lomas de Chapultepec están tan bonitas. Una vestuarista renunció porque el personaje de Estela Indal rechazaba comida a su hijo, argumentando que no todo México era así. El entonces secretario de la ANDA, Jorge Negrete, hizo de todo para que la película no se estrene. Finalmente, se estrenó el 9 de diciembre de 1950, protagonizada por Estela Inda, Miguel Inclán y un conjunto de nuevos intérpretes, Alfonso Mejía, Roberto Como, Alma Delia Fuentes y Mario Ramírez. El público se escandalizó, querían el martillo más fuerte para golpear a Buñuel. En septiembre de 1950, en el periódico Claridades, apareció un artículo que decía: una refinada lección de crueldades convierte en monstruosa la última película de Luis Buñuel. Morbosidad, crímenes infantiles, incesto, hambre de niños crueles y un adulto afeminado son las cloacas con rostro que presenta el cineasta español bajo el título de Los Olvidados. Una película que causó en México un revuelo y ofensas a muchísimos mexicanos que no querían que esa realidad se viera. Y lo señalaron de una manera muy majadera, ¿no? De enseñar esta violencia y esta miseria, que creo que el Jaibo es un personaje que ahora anda por toda la ciudad del Distrito Federal y anda en otras ciudades. Solo duró 3 días en cartelera y Buñuel no quería abandonar México, la tierra que amaba. La cinta llegó al Festival de Cannes en Europa y recibió ovaciones. Luis Buñuel fue reconocido como el mejor director en esta premiación. La noticia fue como una bofetada para la prensa mexicana y a manera de disculpa, la película fue nuevamente reestrenada en una mejor sala de cine en la capital mexicana. Iban a perder dinero con esa película y es, por las estadísticas, la película de Buñuel que más dinero ha hecho hasta la fecha. Los Olvidados para mí se filmó en 21 días, que es prácticamente un récord. Y entonces ahí empezó la relación de Figueroa con Buñuel. Mi experiencia personal con esta película era un comercial que se transmitió por 2010, celebrando los 60 años de la película con una copia restaurada de la Filmoteca de la UNAM. Este era un comercial de Fundación Televisa que obviamente se pasó en Canal 2. De eso, lo que más supe de la película es que era una más de la época de oro. Y no fue sino hasta tiempo después cuando por fin pude verla completa. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado.
Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas La del... narración inicial nos advierte que no es una película optimista. La problemática es una sociedad en progreso pero con una población marginada. No es una historia del bien contra el mal. También destaca esa cámara que simula ser un animal, que nos recuerda a las tomas de Sergei Eisenstein en México. Los primeros personajes que se nos introducen son la pandilla del Jaibo, el que al parecer ha escapado de una correccional. Y después de la pregunta ¿quién es el Jaibo?, se nos introduce caminando por la calle, con el simple hecho de escapar de la policía. Sabemos que es un delincuente y que al parecer se escapó sin permiso. Jaibo es ese niño que ha vivido tanto en un mundo tan violento que ya no encontró otra forma de cómo vivir. Gracias a la conversación con sus amigos, sabemos que el responsable de que haya ido es el Julián y ahora Jaibo piensa vengarse. En el mercadillo se nos presenta al ciego, Don Carmelo, y a Ojitos, un niño que fue abandonado por su papá. El ciego es agredido por Jaibo y compañía, y con esto ya nos quedó clarísimo que no son muchachos de bien. Y también en el suelo, el ciego, asustado, lo encara una gallina. Y corte A, tenemos el hecho de que Pedro las cuida. Los protege, aunque esto será importante más adelante. Vemos que su mamá no le quiere dar de comer debido a que este va de vago con la calle, después de que Pedro le pregunta si no la quiere y esta le responde que por lo bien que se porta. Dado a la fría relación con su madre, el Pedro decide huir a la casa del hermano de Meche, o mejor dicho a la granja, debido a que tiene una buena relación con él. En el mercadillo ya vacío, Ojitos sigue solo. Pedro, después de compartir el pan, está por irse. Los perros callejeros lo siguen y Ojitos decide seguirlos también. Mientras la neblina los cubre, Ojitos se vuelve uno de ellos. Ninguna palabra nos habla de esto, todo viene de la imagen. Las imágenes en ocasiones hablan más que los diálogos. Miren, este punto de la historia queda claro que Pedro y el Jaibo tienen una buena relación. Son iguales, uno representando el futuro del otro, por así decirlo. En este punto Pedro no es su contrario, sino que su contrario es Julián, que actuaba como el joven que Jaibo ya no podría ser. Aquí vemos cómo el Julián amenaza y empuja al Pedro, y entonces es por eso que el Jaibo decide defenderlo, también porque pretendía asesinarlo desde un principio. Esto fue algo interesante que noté, lo cual da a entender la amistad que en verdad tenían. Y Jaibo consigue deshacerse del Julián, dándonos a entender que él no soporta que lo echen la culpa de algo. Ahora el Pedro y el Jaibo están más unidos que nunca, ya que más adelante todos quieren descubrir quién lo asesinó, y Pedro, sabiendo quién fue, pues tiene que esconder el secreto junto con Jaibo, aunque Pedro todavía lucha con la culpa de saber la verdad. El ciego Don Carmelo ejerce como curandero en la casa de Meche. Tenemos presencia de los animales, como palomas curativas, gallinas que avisan la desgracia. Para Buñuel, las gallinas y los gallos son seres de pesadilla. En la escena del sueño de Pedro vemos cómo su alma sale de su cuerpo. Una gallina entra volando por la ventana y el ruido despierta a Pedro y a su madre. Al asomarse debajo de la cama, Pedro se encuentra con Julián sangrando de la cabeza. La gallina se comienza a desplumar y con esto transmiten el remordimiento y culpa de Pedro. En cámara lenta su madre se acerca. Después de conversar, Pedro le pide comida a su madre y ésta le está a punto de dar el pavo, cuando de pronto Jaibo aparece e intenta quitárselo. En esta parte Pedro se siente amenazado por Jaibo y tiene miedo de lo que le puede llegar a hacer. Después se escucha un ruido muy fuerte y entra una luz por la ventana, representando el fin de las cosas. Con esto, Pedro se despierta. Durante toda la escena la escuchamos con un tono cínico y las voces son ecos, para hacer énfasis en el sueño. El sonido del aire representa la noche y la relación fría entre la madre y el hijo. También se escuchan sonidos fuertes de truenos para anunciar la llegada de Jaibo. Luis Buñuel había planteado una nueva propuesta de cámara diferente que le daba la espalda a la ciudad moderna. El director utilizó la profundidad de campo para incluir a la ciudad como un personaje más. Mientras los niños agreden al ciego, en el fondo tenemos a la ciudad modernizándose. Jaibo se esconde en un terreno baldío y detrás se alzan las nuevas vías de comunicación.
Buñuel buscaba que Gabriel Figueroa hiciera algo diferente de lo que hacía con Emilio el Indio Fernández, que en este caso no todo era retratar el bonito paisaje de México. Si al inicio veíamos cómo Pedro cuidaba a las gallinas, aquí vemos cómo simplemente siente miedo de cómo su madre las está agrediendo. Le recuerdan el asesinato de Julián y la culpa que siente. En este punto Pedro intenta hacer las cosas bien y empezar a trabajar, pero tal como en el sueño, Jaibo se interpone en su camino. Como dije, las imágenes hablan más que los diálogos y esto se ve claramente en la conversación con la mamá de Pedro y el Jaibo. Son más las miradas, las reacciones, el silencio y el cuerpo los que establecen una conversación y la música que viene de la misma historia. Sin embargo, el diálogo también da profundidad, como por ejemplo el Jaibo hablando de cómo recuerda a su madre, la mirada que tenía y el cómo ve ahora a la madre de Pedro. Al final, la mamá de Pedro sí consigue llevarlo a la escuela granja, debido a que a este lo acusan del robo de un cuchillo que en realidad ejecutó Jaibo, el robo del cuchillo. Y entonces también es en la conversación que tiene la mamá de Pedro con el director de la escuela granja, donde se demuestra que los diálogos también pueden darle profundidad a la historia si se saben usar, en este caso contándole el origen de Pedro y el por qué no lo quiere. A verle. No, ¿yo para qué? A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor y ellos lo buscan donde pueden. Será como usted dice, pero harto tengo con andar todo el día lavando ajeno para que podamos comer. Parece que usted no quiere a su hijo. ¿Y por qué lo voy a querer? No conocí a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. Tras dicha conversación, la madre de Pedro intenta recuperar a su hijo, diciéndole que sí confía en él, pero es Pedro el que ya no confía en ella, debido a todo lo que le hizo. Y al final, la madre tiene que irse, y entonces Pedro decide también de intentar seguirla, y lo detienen. ¿Dónde va? ¡Quieto! Yo me quiero ir, yo no robé nada. Mamacita, yo no robé nada, mamacita. Vaya, vaya, así limpio ya pareces otra cosa. Según tu expediente no sabes leer ni escribir y te acusaron de robo. Yo no robé nada. No tengas miedo que aquí no te vamos a juzgar. Esto no es una cárcel. Te han traído para que aprendas a leer y un oficio. Por ejemplo, mecánico. Aquí vino una vez un muchacho así como tú y ahora conduce una locomotora. Yo me quiero ir, ¿Por qué? porque yo no he hecho nada. Por lo visto eres un muchacho muy bueno, ¿verdad? Yo no soy bueno, pero yo no robé el cuchillo. Aquí dice que te gustan los animales, que eres cariñoso con ellos. Aquí tenemos vacas, puercos, gallinas. Creo que te gustará el trabajo. Es en este punto donde se demuestra que Pedro sí pudo haber sido como el Jaibo, alguien bastante violento, y también decide agredir a las gallinas porque lo alteran, porque su madre también lo había hecho, y quedamos en que le recordaban el asesinato de Julián. También es curioso cómo hace dibujos de gallinas, una gallina asesinando a la otra. Esta no es una película que romantiza a los pobres ni tampoco trata a los ricos como malos, sino que tenemos gente como el director de la escuela granja que decide confiar en Pedro y darle a entender que es libre, y también le da dinero para que le compre unos cigarrillos al director. Él sabe que Pedro necesita el cariño que nunca tuvo y necesita que confíen en él. Incluso comenta que si no volviera ni con el dinero ni con los cigarrillos, pues entonces que habría perdido dinero, según él, porque las equivocaciones se pagan. Pedro, Jaibo, ¿a qué vienes? como esta gente le saca uno todo, cuando supe que te habían traído para acá me vine corriendo a ver si te veía. Pero ¿cómo es que andas suelto? Voy al mandado. Está medio raro eso de que te tengan tanta confianza. ¿Tú no habrás soltado la lengua? No soy ningún soplón. ¿Ni les dijiste nada de mí? Nada. Me alegro por ti. Camínale. Ya me conoces cómo soy cuando me juegan a la mala. En cambio, cuando me agarraron por lo del cuchillo, tú te callaste como un Judas. ¿Y quién se acuerda de eso? ¿Te fue bien o no? Ya ves, andas en la calle.
Oye, este billete de 50 pesos, ¿no? ¿Quién te lo dio? El señor director. Hazme favor. Pues el señor director no lo vuelve a ver más. Ahora, vámonos. No, yo me regreso a la escuela. ¿Estás loco tú o qué? Como quieras, pero yo me regreso. Pues dame el billete. Ahora, mira, desgraciado. Dame ese billete, te rompo la mano. Jaibo no deja de interponerse cuando Pedro intenta hacer las cosas bien, así que finalmente este decide revelar la verdad en un acto de redención. Esto es desarrollo de personaje, pues pasamos de alguien que pudo haber sido el futuro de Jaibo o incluso su igual, como vimos en la película, a alguien que decide decir la verdad porque prácticamente entendió que pueden confiar en él. Gracias a lo que pasó hace un rato con el director de la escuela granja y también su madre que intentó recuperarlo. De hecho es gracioso cómo los amigos de Jaibo se van huyendo solo porque Pedro dijo la verdad, cuando sabemos que perfectamente estos pueden golpearlo, pero bueno. Ah, y si sintieron lástima por el viejo cuando lo golpearon al inicio, pues... intenta con Meche... Debe ser linda como un ángel, pero traviesa como un diablillo. Ya me voy. Espera, te voy a dar una cosita. Un par de caramelitos para mi Meche y de los buenos. ¿Eh? Pero antes... ¡Ojitos! ¡Ojitos, ven aquí! ¿Qué fue eso? Algo que cayó, señor. Algo que se cayó, señora. ¿Para eso te haces el enfermo? ¿Para que entraran otros rateros como tú a robarme? ¡Ay, suélteme, no eran rateros! No eran rateros, te voy a matar, desgraciado. Es el Jaibo, el criminal, y venía para matarme. ¡Viejo bruto, suéltelo, no le pegue más! ¡Cuélate! ¡Viejo tarugo! ¡Bajo de aquí, bandidos! Esto es otra prueba de que esto no es una historia de buenos muy buenos donde los personajes son completamente inocentes, sino que simplemente tenemos lo que conocemos como la escala de grises. Podría decirse que el único personaje que tuvo, entre comillas, un final feliz fue el Ojitos, ya que este se iba a ir a buscar por ahí a su padre, y entonces Meche decide regresarle su collar con su diente para que no le pase nada malo. En parte fue por culpa del mismo Pedro si se murió, o sea, él solito se metió a donde estaba Jaibo cuando bien pudo haber esperado a que esos policías que estaban ahí lo agarraran, o sea, él los vio e incluso pudo haberlos llamado desde antes. Pero bueno, Pedro quería recuperar el dinero del director. En el final alterno de esta película, Pedro le gana a Jaibo y este regresa a la escuela granja, pero es un final que ni el mismo Buñuel quería filmar, ya que como dije, él quería retratar la vida real, por más cruda que ésta fuera, y por más que al público no le gustara, pues incluso al inicio advierte que esto no es una película optimista. La batalla final no es entre el bueno y el malo, el inocente versus el culpable, sino entre dos que eran iguales y ahora se volvieron contrarios. Una vez más tenemos lo de las gallinas. Pedro primero las cuida, después lo alteran y las agrede y finalmente una termina sobre su cadáver. En este punto todos diríamos, ¡yay! Por fin mataron a Jaibo, pues los policías que estaban ahí esperándolo le dieron un disparo en la frente y obviamente pagó por sus crímenes. Excepto que no sentimos satisfacción porque la escena donde este se está muriendo y agonizando simplemente se vuelve bastante incómoda por lo que él está sintiendo y por lo que está diciendo. Ahora sí te fregaron, Jaibo. Te dieron un plomazo en la mera frente. Cuidado, Jaibo. El perro es hermoso. Míralo. Ahí viene. No. Ya caigo en el agujero negro. Estoy solo. Solo. Como siempre, mijito. Como siempre. Ahora duérmase y no piense. Duérmase, mijito. Duérmase. Buenas noches. Buenas noches.